Saludos a todos estudiantes, esta es la clase número 1 de Química General y hoy estaremos analizando algunos conceptos básicos de la asignatura. Dentro de los contenidos que veremos hoy estaremos hablando de las generalidades de la química, analizando la unidad 1 introductoria de esta asignatura. Vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con la definición de la materia y sus propiedades, los estados de agregación de la materia, los conceptos de sustancia, compuesto, elemento y otros, así como la diferenciación entre los tipos de mezcla y las medidas que tienen las magnitudes de la materia. Entonces, dando por inicio únicamente, vamos a analizar algunos detallitos. Recuerden ustedes que en el aula virtual tienen el sílabo para que ustedes vean toda la información que vamos a estar analizando durante el curso y se familiaricen con las actividades que desarrollaremos. Entonces, sigamos. Adelante. La química es una ciencia. Como tal, está basada en el método científico. Este es un método que nos permite a nosotros establecer, confirmar y comprobar las aseveraciones que hacemos. Es decir, si los conocimientos y los supuestos que nos hacemos son o no son ciertos. Esto es algo importante porque si no se establece de manera cierta y precisa algo, no puede demostrarse. Y obviamente esta teoría carecería de fundamento y de sentido. Es lo que sucede con las supersticiones y las creencias populares, ¿verdad? Estas carecen de una base científica porque no pueden ser demostradas. Y obviamente al no poder ser demostradas, no pueden ser aceptadas, reproducidas ni creídas. Piensen, por ejemplo, en el caso de algunas ideologías populares en nuestro país como el calor de gente. Mucha gente está pensando de que debido a un mal de ojo, a que una persona está agitada, puede hacerle daño a un bebé. ¿Es eso cierto? ¿Es eso posible? Obviamente no. Y es porque no podemos demostrarlo, y no solamente por eso, sino porque lo que ya se ha demostrado le resta validez a esta creencia. ¿Cómo funciona el método científico? Bueno, toda hipótesis, toda ley científica parte primero de la observación, ya sea natural o experimental. Es decir, vemos un fenómeno que sucede en la naturaleza y vamos a buscar darle una explicación. Lo primero que hacemos es ver el fenómeno y al tratar de darle la explicación, lo que generamos entonces es una hipótesis. Generamos una propuesta de explicación. Por ejemplo, en una creencia popular que le ponen un vaso de agua a la foto de un difunto y el nivel del agua eventualmente comienza a descender. La gente dice, el familiar ha venido a beber agua. ¿Es eso cierto? Entonces ponemos una hipótesis. El agua desciende debido a la evaporación. ¿Qué podemos hacer después? Bueno, vamos a experimentar, vamos a diseñar un método para comprobar nuestra hipótesis. Si el método no es correcto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que replantear la hipótesis. Ahora bien, logramos demostrar de que lo que está sucediendo es que el agua se está evaporando debido a dos factores fundamentales, la presión atmosférica y la humedad atmosférica. Entonces, lo comprobamos, lo demostramos, generamos una fórmula matemática y pasamos ahora al siguiente paso, que ahora con el modelo matemático, una explicación racional, un modelo que permita probarlo, se genera una teoría, un modelo. En términos sencillos, lo que estamos haciendo es ampliar la hipótesis. El siguiente paso es experimentar. ¿Ok? Tengo mi fórmula, voy a experimentar esto, mido los factores ambientales que mencionamos y aplicamos la fórmula que hemos desarrollado. Si no es correcto, entonces quizás lo que haya sucedido es lo que necesitamos hacer es reformular, no cambiar nuestra hipótesis porque ya ha sido comprobada, sino el modelo de comprobación de la hipótesis. Si todo resulta correcto, entonces el siguiente paso es establecer una teoría. Entonces definimos una teoría ya con el modelo matemático y estas son las leyes ya establecidas. Por ejemplo, la ley de la relatividad, la ley de la gravedad, son las leyes del movimiento, de la conservación de la materia y la energía. Todas esas son leyes.
porque se han logrado establecer, demostrar y comprobar a lo largo del tiempo y se pueden replicar por medio de experimentos en cualquier momento. Esa es una de las características que tienen las leyes científicas, ¿verdad? Que si yo quiero comprobarlas, puedo hacerlo. Y entonces, si no se puede hacer esto, entonces volvemos a reformular de nuevo la teoría o el modelo. Y en química esto es lo que se ha hecho, ¿verdad? Todas las leyes, las fórmulas con las que vamos a trabajar en esta asignatura ya han sido comprobadas, ya han sido establecidas y demostradas con claridad. Así es que podemos replicarlas en un experimento. La química trata de analizar la materia. Uno de los objetivos centrales es establecer cómo la materia está compuesta y cómo podemos analizarla para determinar diferentes atributos y características de esta. Veamos entonces un poquito acerca de la materia. Comencemos estableciendo qué cosa es materia. La materia es todo lo que ocupa espacio, tiene masa y tiene inercia. La materia puede ser visible como las piedras, los metales, pero también puede ser invisible como los gases, la materia oscura y otros elementos. Entonces, hablando de la masa se relaciona directamente con el peso. Ocupa un espacio, obviamente, ¿verdad? Podemos calcular el volumen que ocupa un determinado gas. Y tiene inercia. La inercia es la tendencia que tienen objetos a seguir en movimiento. La materia posee eso, incluso la materia oscura. Aunque no podemos verla, sí podemos medir tanto su masa como su inercia. Y sin mencionar, obviamente, que también tiene volumen. Otra característica de la materia es que tiene una composición. ¿Qué cosa es la composición? Se refiere a las partes o componentes de una muestra de materia y a sus proporciones relativas. Tenemos un ejemplo ahí, por ejemplo, el agua es un compuesto que está integrado por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Su composición relativa es que hay un átomo de oxígeno por cada 2 átomos de hidrógeno. Por eso su fórmula química es H2O. Las propiedades. Una propiedad es una cualidad o atributo que distingue a una muestra de materia de otra. Por ejemplo, podemos describir las propiedades físicas de un objeto como su color, su peso, y describir sus propiedades químicas como su composición. En el caso del agua, H2O sería una propiedad química que es su composición, y la propiedad física, por ejemplo, es un líquido, su estado de agregación. Dentro de las propiedades físicas de la materia, se distinguen qué cosa es una propiedad física. Es toda cualidad que tiene la materia a diferencia de su composición. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de velocidad, estoy hablando de volumen, estoy hablando de temperatura, estoy hablando de color, olor, sabor, estas propiedades, estas cualidades o características de una muestra de materia no se relacionan o no hablan de la composición directamente. Entonces decimos son propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas también hay transformaciones físicas. ¿Y qué es una transformación física? Es todo cambio que experimenta la materia en tanto no se altere la composición de esta. Como que, por ejemplo, pensemos en el azufre y pensemos en el cobre. Ustedes pueden ver el azufre en esta diapositiva que tenemos aquí. Tenemos un pedazo de azufre. Si yo comienzo a golpear con un martillo esta piedra de azufre, lo que va a suceder es que se va a pulverizar. Pero dejó de ser azufre, cambió su composición, no. Es decir, que ha experimentado un cambio físico porque no se ha alterado su composición. En el caso del cobre, ¿qué pasa si yo comienzo a golpear el cobre? Eventualmente se va a convertir ya sea en una lámina o se van a hacer alambres, hilos. En el caso del azufre que se pulverizó, eso es debido a que tiene una característica, una propiedad que se llama que es frágil.
Mientras que los metales, como el cobre, tienen dos propiedades, que son la maleabilidad y la ductibilidad. ¿Qué significa? Que ante un impacto, ante una aplicación de fuerza, pueden convertirse deformarse hasta formar láminas o hilos. En el caso de la maleabilidad es eso, ¿verdad? Que podemos golpear un metal hasta hacer láminas, y la ductibilidad, que podemos hacer alambres con estos. Hablemos ahora de las propiedades químicas. Estas se relacionan con la capacidad o la incapacidad de una muestra de materia para experimentar cambios en su composición. Es decir, que vamos a alterar los elementos que la integran. Y más adelante hablaremos de qué cosas son elementos. En una transformación química lo que ocurre es que la muestra de materia ha experimentado un cambio en su composición. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una cadena de oro y tenemos un clavo de zinc. Sumergimos ambos en un vaso de precipitado con ácido clorhídrico. ¿Qué va a suceder? Que, por ejemplo, en el caso de la cadena de oro, no va a reaccionar, no va a experimentar ningún cambio, entonces es incapaz de alterar su composición, y esa es una característica química. Pero, ¿qué sucede con el clavo? El clavo, un clavo galvanizado, está compuesto de hierro y zinc, el elemento zinc, que es lo que lo protege de la acción del oxígeno y la corrosión. Lo que sucede es que el zinc interactúa con el cloro del ácido clorhídrico, generando cloruro de zinc, y podemos ver esa formación de burbujas a todo lo largo. Eventualmente el zinc se descompone, se separa del hierro del clavo, y el hierro también comienza a desprenderse del clavo, y al formarse, formarán entonces ahora dos compuestos, cloruro de zinc y cloruro férrico. Entonces la composición ha cambiado. Lo que ha sucedido en este caso es que originalmente el zinc, el elemento zinc, estaba unido al elemento hierro por un enlace. Pero en presencia del ácido clorhídrico, estos son separados. Y ahora lo que sucede es que el zinc se incorpora y se une al cloro, al igual que el hierro. Entonces ya no tenemos las mismas sustancias con las que comenzamos. Ahora se han convertido en otras. Entonces, para entender cómo ocurren estos cambios, vamos a definir algunos principios generales y conceptos fundamentales de la materia. La materia está formada por unidades pequeñas denominadas átomos. Un elemento químico es una sustancia formada por un solo tipo de átomos. Así que hay que recordar que la unidad más pequeña de materia es el átomo. Podemos tener elementos en grandes cantidades. Por ejemplo, si yo tengo cobre, un alambre de cobre puro, puedo tener 15 gramos de cobre. Ese es cobre elemental, pero ¿cuántos átomos de cobre hay en esos 15 gramos? Hay una gran cantidad. Luego tenemos los compuestos. Los compuestos son sustancias en las que se combinan diferentes tipos de átomos o elementos. Y las moléculas son las entidades más pequeñas de una sustancia. Por ejemplo, el agua es un compuesto porque está formado por dos tipos distintos de átomos: oxígeno e hidrógeno. Y la molécula es la unidad fundamental del agua, en este caso sería H2O. Es decir, una estructurita, una molécula es ese compuesto, ¿verdad? Los dos átomos de hidrógeno unidos al átomo de oxígeno. En un litro de agua hay millones de moléculas de agua. Ahora bien, si yo separo un hidrógeno o separo dos hidrógenos, ya no es agua. Entonces ya la molécula ha cambiado. Si yo altero la molécula de un compuesto, de una sustancia, ya deja de ser esa sustancia y se convierte en otra. Experimenta un cambio químico. Ahora tenemos otro compuesto, tenemos otro concepto, que son las mezclas. Las mezclas son combinaciones de elementos o compuestos. Hay dos tipos. Tenemos las mezclas homogéneas, en donde una muestra
de una materia es uniforme sin importar dónde yo la tome. Por ejemplo, tenemos el aire que respiramos. El aire es una mezcla, porque se encuentran distintos gases mezclados entre sí. La diferencia entre una mezcla y un compuesto es que en el compuesto hay enlaces entre los elementos. En la mezcla no hay enlaces, no hay formación de enlaces. Están ocupando el mismo espacio, pero sin interactuar por medio de un enlace. Entonces, supongamos que yo tomo y encapsulo un poco de oxígeno, de aire ambiental, aquí. Y yo cuento cuántos átomos, cuánto oxígeno, cuánto hidrógeno, cuánto nitrógeno hay en esa mezcla. Y yo voy allá a la esquina del cuarto y tomo otra muestra. Si las proporciones relativas de esos elementos son iguales, decimos que estamos hablando de una mezcla homogénea. En el caso de una mezcla heterogénea, los elementos y compuestos dentro de una muestra no son regulares, sino que son distintos. Por ejemplo, el suelo, tomamos un poco de suelo de un sector, analizamos que tiene hierro, tiene cobre, tiene magnesio, tiene azufre en distintas proporciones, y unos metros más allá tomamos otra muestra de tierra. ¿Qué va a suceder? Que quizás no encontremos cobre, quizás encontremos otros materiales, otros compuestos y otras sustancias. Entonces, aunque todo es tierra, es una mezcla heterogénea porque varía tanto en los elementos que están presentes y en las sustancias que están presentes, como en la proporción relativa de estos compuestos que integran una muestra de materia. Entonces, haciendo un resumen de qué cosa es la materia. La materia, podemos pensar en una pregunta: si se puede separar o no por un proceso químico. Si no puede ser separada por un proceso físico. Si no puede ser separada por un proceso físico, estamos hablando de sustancias. Si puede separarse por un proceso físico, entonces estamos hablando de una mezcla. Ahora, en el caso de las sustancias, si se pueden descomponer mediante un proceso químico, entonces, si la respuesta es afirmativa, entonces estamos hablando de un compuesto. En este caso, podemos pensar en el agua. El agua es un compuesto. Si yo golpeo, ese es un proceso físico, el agua no la voy a separar, no va a dejar de ser agua, solamente va a salpicar. Pero si, por ejemplo, hago pasar una corriente eléctrica, un proceso que se llama electrólisis, lo que va a suceder es que los átomos de hidrógeno se van a separar del átomo de oxígeno. Entonces, como se puede separar la molécula, entonces estamos hablando de un compuesto. Si no se pueden separar, entonces estoy hablando de un elemento. Por ejemplo, el hidrógeno, un átomo de hidrógeno solo, no podemos separar, no podemos descomponer. Si ya le quitamos alguna otra cosa, entonces ya deja de ser hidrógeno. Hablando en el caso de las mezclas ahora. Si son uniformes, estamos hablando de mezclas homogéneas. Si no son uniformes, son mezclas heterogéneas. Entonces, haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, la química es una ciencia cuantitativa basada en el método científico. Gracias a esta podemos medir propiedades de una sustancia y compararla con un patrón que tenga un valor conocido. Así que la química nos permite a nosotros conocer la composición de la sustancia, determinar sus propiedades y hablar acerca de otras características particulares de una muestra. Podemos expresar nuestros hallazgos a través de un valor numérico. La unidad indica el patrón con el que hemos comparado la cantidad medida, es decir, para medir las propiedades de la sustancia tenemos patrones. Unidades de medida para identificar las características del compuesto. Por ejemplo, en el caso de una propiedad de la materia, que es la masa, podemos expresar esta propiedad en gramos. La densidad podemos expresarla en unidad de molécula, cantidad de moléculas por unidad de volumen, y así sucesivamente. Estas medidas y estos patrones necesitan estar estandarizados. Por eso existe el Sistema Internacional de Unidades, o SI, que define las 7 propiedades las 7 magnitudes de la materia y sus unidades de medida. Por ejemplo, en el caso de la longitud tenemos el metro,
En el caso de la masa tenemos el kilogramo. En el caso del tiempo tenemos el segundo. Para la temperatura tenemos el Kelvin. Para la cantidad de sustancia tenemos el mol. Para la intensidad de corriente tenemos el amperio. Y para la intensidad luminosa, la candela. También existen unidades para expresar las proporciones relativas de los compuestos. ¿En qué cantidad numérica existe? Y aquí tenemos los prefijos de los múltiplos en las que podemos expresar una magnitud. Estas las vamos a estar trabajando en los diferentes ejercicios que veamos durante el curso. Entonces, hablando de las magnitudes de la materia. Las magnitudes de la materia, como ya mencionábamos, son 7. Tenemos longitud, tenemos masa, tenemos tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente e intensidad luminosa. Hablando de la masa, esta mide la materia, cantidad de materia que tiene un objeto. Puede expresarse en kilogramos y la masa es directamente proporcional al peso, aunque no son iguales. ¿Por qué? Porque el peso es la fuerza con la que la gravedad actúa sobre un objeto. Veamos esto. Podemos expresar la relación de la masa y la materia de esta manera. Decimos que el peso es directamente proporcional a la masa. Y el peso podemos calcularlo por esta fórmula matemática que dice que gravedad por la masa del objeto. Así que el peso depende también de la aceleración de la gravedad. Entonces, un objeto o material tiene una masa constante, que no depende de cómo o dónde se mida, a diferencia del peso. Ya que el peso puede variar debido a la variación en la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, la masa de cierto volumen de una sustancia no varía. Por ejemplo, si yo tengo X moles de carbono y cada mol de carbono pesa 12, y yo tengo 24 moles de carbono, voy a tener el resultado de ese múltiplo. Esa es la masa de carbono con la que yo cuento. Esa masa no cambia, ya sea aquí en la Tierra o en la Luna, pero el peso sí cambia. ¿Por qué? Porque el peso está ligado a la gravedad. La aceleración de la gravedad en la Tierra a nivel del mar es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Sin embargo, en la Luna es solamente un cuarto, menos de un cuarto de ese valor. Así que el peso obviamente va a ser menor, porque la gravedad es menor. El peso cambia, pero la masa no. Por eso es que para nuestros cálculos químicos nosotros vamos a trabajar con masa, recordando que la masa se expresa por el peso atómico multiplicado por el número de moles de la sustancia que tenemos. Eso lo vamos a ir viendo con calma a medida que avancemos. La siguiente unidad o magnitud es el tiempo. Y el tiempo únicamente es la medida de los intervalos entre sucesos. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir cuánto dura un día. ¿Y qué es un día? El espacio, el intervalo entre el amanecer y el anochecer. Entonces yo puedo dividir eso. Y tengo unidades de medida que suelen ser los segundos, los minutos, las horas, etc. ¿Qué cosa es un segundo? Bueno, un segundo equivale a 9,192,631,770 ciclos de radiación de un elemento llamado cesio 133. ¿Qué cosa es eso? Bueno, el cesio es un elemento radioactivo y como tal emite radiaciones. Y emite radiaciones a una gran velocidad. Entonces, cada vez que pasan 9.192.631.770 ciclos de radiación de cesio, eso es un segundo. Antes se utilizaban otras medidas, como por ejemplo el tiempo que le tarda a un péndulo oscilar a una distancia de 60 centímetros.
un peso de determinada masa y determinada longitud. Eso antes se establecía como segundo, pero ahora se ha establecido una medida más clara y exacta con los ciclos de radiación del átomo cesio-133. Hay otras unidades de medida del tiempo, y una de estas es la escala de Planck, que es la escala que mide sucesos a nivel atómico que suceden en milifracciones de segundo, millonésimas partes de segundo. Entonces, en este caso no utilizamos el segundo como tal, porque para estos sucesos es una escala demasiado grande. Y posteriormente, luego tenemos otra magnitud, que es la temperatura. Es una medida cualitativa y subjetiva, porque la temperatura en realidad no nos dice o no nos expresa con certeza una propiedad química. Es algo subjetivo, la temperatura puede variar y no puede establecerse con precisión, definirse con claridad, como un valor estable. Entonces, la temperatura sí está relacionada con el nivel de agitación de las moléculas de un sistema, pero esta relación no es lineal. Por eso es que es una medida subjetiva y cualitativa. Entonces, la temperatura puede medirse en escalas que se han establecido arbitrariamente. Por ejemplo, la escala Celsius establece la diferencia entre dos fenómenos, el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua a una altitud específica, que es de a nivel del mar. Entonces, se tomaron con una medida la distancia entre ambos puntos. Y lo que se hizo fue dividir esa distancia en 100 partes iguales. Y esa es la escala Celsius. Una escala arbitraria porque, de hecho, ese valor, el agua puede hervir o congelarse a diversos intervalos dependiendo de las condiciones atmosféricas. Entonces, por eso no es una escala precisa. En química utilizamos una escala y es la escala Kelvin, que es similar, es decir, el tamaño de cada grado Kelvin es similar al tamaño o el espacio que mide un grado centígrado. La única diferencia está en dónde comienza a contarse. Por ejemplo, en el caso de la escala Celsius, su cero está en el punto de congelación del agua a nivel del mar y un atm de presión. Mientras que el Kelvin, el cero, equivale a menos 273 grados centígrados. Ahí comienza la escala Kelvin. Es decir, que cuando en grados Celsius tenemos 0 grados centígrados, tenemos en Kelvin que hay una temperatura de 273 grados Kelvin. Entonces, estas son las magnitudes con las que vamos a estar trabajando, las principales. Más adelante vamos a estar viendo otras magnitudes que son de utilidad para las mediciones químicas. Por este momento vamos a quedar con esto y vamos a cerrar haciendo un resumen. Que la química es una ciencia que se basa en la medición de las magnitudes y propiedades de la materia, específicamente su composición y el comportamiento que tienen cuando se dan cambios en su composición. En el aula virtual encontrarán más contenidos y ejercicios para la realización de las actividades de esta semana. Tengan buen día.